Buenas tardes, estamos hoy día, domingo 14 de diciembre del año 2025, compartiendo un pasaje que está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. El título del mensaje de hoy es El fenómeno del niño. La palabra del Señor dice así: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. No os he escrito como si ignorasen la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo también confiesa al Padre. Lo que habéis oído desde el principio que permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, entonces ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Ustedes deben haber escuchado que en las costas del Pacífico se produce un fenómeno que se llama el fenómeno del Niño. Esto es cuando las aguas se calientan intempestivamente en el océano Pacífico y hace que el microclima que hay allí comience a generar olas, deslaves, lluvias, inundaciones. Nadie, por más escéptico que sea, puede estar ajeno a lo que pasa con este fenómeno. Los meteorólogos le han dado el nombre, la denominación del fenómeno del niño. El fenómeno del niño es imposible de que nosotros podamos pasarlo desapercibido. Golpea, hace sentir sus estragos. Y hoy día quiero hablarte acerca del fenómeno del niño, pero hablando del niño más sublime que alguna vez nació. Hablando del niño que nació para morir. Hablando de ese niño que antes de haber sido niño fue Dios y siendo Dios se convirtió en un niño, después un hombre y posteriormente en el Salvador y aquel con el cual tú te puedes relacionar para que tú puedas tener comunión con Él. Estamos siguiendo durante varias semanas ya la epístola de Primera de Juan. Y justamente nos toca este pasaje que tiene que ver con las festividades en las cuales nosotros estamos. Este mensaje es para creyentes. El versículo 18 del capítulo 2 comienza diciendo hijitos. Y la palabra hijitos era una expresión muy particular de Juan. Y Juan, cuando quería hablarles a creyentes, Juan no les decía tanto hermanos, él les decía hijitos. Ahora, él le dice, ustedes ya saben que es el último tiempo y ustedes han oído que el anticristo viene. Así que ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y Juan dice que hay un espíritu del anticristo y hay un anticristo. Hay varios anticristos, dice él. Entonces, la palabra anticristo significa literalmente un espíritu que se opone a Cristo. O sea, todo lo que muestre a Cristo va a ser opuesto por este espíritu que hay. Ahora, fíjese bien que no dice el anti-Jesús, sino que dice el anticristo. ¿Por qué no dice anti-Jesús? Porque Jesús era el nombre terrenal, legal, de nuestro Salvador mientras estuvo en esta tierra hecho hombre. Jesús es un nombre. No fue el único que se llamó así. Hubieron muchos Jesús. Pero Cristo era el título que se le daba al Mesías prometido, al Salvador profetizado. Entonces, por eso la gente le decía en el primer siglo, Jesús Cristo. Jesús su nombre, Cristo el título que tenía. Ahora, Juan dice que lo que
el mundo quiere, lo que el enemigo quiere, lo que el espíritu de este tiempo quiere es negar, oponerse al título de Jesús. Vale decir, se va a oponer a su Mesías, se va a oponer a su obra, se va a oponer a su propósito. Y entonces la Biblia sigue diciendo en el versículo 19 que han surgido muchos anticristos y por eso sabemos que son los últimos tiempos. Y dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Juan cuando habla acerca de esto se está refiriendo a una corriente que aún hasta ahora todavía se puede ver como un tipo de filosofía. Juan se estaba refiriendo al nacimiento del gnosticismo o los gnósticos. ¿Qué cosas son los gnósticos? Es una corriente, una filosofía que nos dice que todo lo espiritual está dentro de uno y que si uno se enfoca en buscar a Dios, si es que existiera o no, finalmente uno va a encontrar una paz personal e interior sin necesitar a Cristo. Entonces, esta corriente estaba comenzando a entrar en la iglesia. Recordemos, habían pasado 60 años desde que Jesucristo había muerto y resucitado, y entonces vinieron los hijos, los nietos y quizás los bisnietos de la gente que vieron presencialmente a Jesús. Y como hablaban de un Jesús que ya no veían y como no habían escrituras en las cuales nosotros podamos guiarnos, la transmisión de la fe era boca a boca. Y con el tiempo surgió esta corriente dentro de la misma iglesia que decía, no es necesario que tú puedas ver a Jesucristo como tu Salvador. Tú puedes buscar a Dios de una manera personal y si tú eres sincero, entonces Dios te va a recibir. Juan se opone a esto y Juan dice, eh, todos los que piensan eso quizás estuvieron un tiempo con nosotros, pero ahora al salirse de la verdad están dejando a un lado a Cristo y el trabajo de Cristo y la obra de Cristo. Entonces, hoy en día me gustaría traerlo a contexto y me gustaría que en estas fechas próximas a la Navidad nosotros podamos entender que hasta ahora sigue este espíritu de dejar a Cristo a un lado de las cosas. ¿Y sabes por qué? Ese es el trabajo del enemigo. Porque Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación y no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, el trabajo del enemigo es que tú creas en Dios, pero que no creas en su Hijo. Pero si tú no crees en su Hijo, no puedes ser salvo. Y si tú no eres el salvo, no puedes obtener vida eterna. Y si tú no puedes obtener vida eterna, no tienes comunión con Dios. Por lo tanto, de nada te sirve ir a una iglesia. De nada te sirve creer que Dios existe si tú no tienes una relación personal con Jesucristo. Si tú no obtienes salvación en Jesucristo. El apóstol Pedro decía, arrepentíos y convertíos de vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de paz. Así que este es el espíritu que nos dice, cree en Dios, pero no creas en su Hijo. Anda a una iglesia, pero no seas salvo. De vez en cuando acuérdate de Dios, pero no te arrepientas. El camino para llegar a Jesucristo es cualquier forma, cualquier manera. Todos los caminos conducen a Dios. Cuando la fórmula divina para llegar a nuestro Señor y tener comunión nuevamente con Él es ir a Él a través de su Hijo Jesucristo. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice, si tú confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos a Jesús, serás salvo. Juan 1:12 dice, a todos los que le reciben a Jesucristo, a todos los que creen en su corazón, entonces Dios le da el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así que mi primera pregunta en esta mañana a usted que está escuchando este video es, no le pregunto si cree en Dios, no le pregunto si va a una iglesia, no le pregunto si de vez en cuando hace cosas buenas y generosas.
mi primera pregunta es, ¿usted tiene relación personal con Dios a través de Cristo, a través del Salvador prometido? Usted viendo la obra de Él, viendo no al niño que nació, sino al hombre que creció, murió, nos representó y cargó con nuestros pecados. Usted está en Cristo. El espíritu de este mundo nos pide que nos alejemos de Cristo. Ahora, en los tiempos de Navidades, si usted se da cuenta, todo está centrado en los regalos, en los adornos, en los viajes, en las reuniones, en la familia, en la comida. Pero la pregunta es, ¿y el niño? ¿Dónde está ese niño que nació para morir en la cruz? Y Cristo es el regalo de Dios para la humanidad. Jesús es el regalo que se ajusta perfectamente al tamaño de cada corazón. Hubo una película muy conocida aquí en los Estados Unidos que se llamó Home Alone. En español se traducía Mi pobre angelito. Mi pobre angelito se trataba acerca de una familia que hizo hermosos planes para irse de viaje, disfrutar los tiempos de Navidades, y todo estaba perfectamente listo y todos estaban tan afanados en sus cosas, en llevar su equipaje, en que esté todo perfecto para llegar ahora al aeropuerto, en llevar todas sus indumentarias de invierno, y se olvidaron de un niño, se olvidaron de uno de los hijos. Y cuando llegaron al otro lado, la pregunta era, ¿y dónde estaba el niño? Y el niño no estaba con la familia. Pregunta, ¿tu familia está con ese niño que después se puede convertir en tu salvador o no? En el año 1931, el espíritu del anticristo hizo una de las más grandes movidas que se pueden tener en cuenta. Hizo una de las más grandes estrategias de marketing que nosotros pudimos ver. En el año 1931, la compañía de gaseosas Coca-Cola tomó para su publicidad por primera vez una historia de un hombre grande, gordo, barbado, que vivía en el Polo Norte y que le daba regalos a los niños, y se llamaba Santa Claus. Con el paso de los años, la idea de Santa Claus pegó tanto en el pueblo americano, pegó tanto en la historia del occidente, que ahora la gente pone toda su mirada en Santa Claus y se olvida de Cristo. Y la pregunta es, ¿el fenómeno del niño te ha tocado? ¿El fenómeno del niño ha entrado en tu corazón? Porque finalmente Dios, donde quiere hacer un pesebre, es en el fondo de tu corazón. ¿Estás más preocupado estas Navidades por Santa Claus, por los regalos, por las reuniones, por la comida, que por el niño? Y alguien ha dicho que nosotros debemos comenzar a discernir las cosas que nos rodean. En el versículo 20 del capítulo 2, Juan sigue diciendo, ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Entonces yo les estoy hablando a ustedes, dice Juan, y les he escrito, porque ustedes no ignoran la verdad, sino que la conocen. Y ninguna mentira procede de la verdad. Y Juan lo que quiere decir es, así como los agnósticos comenzaron porque se fueron desviando poco a poco de mirar al Hijo, cuando uno pierde la mirada de Jesucristo, uno va comenzando a creer cosas que se vuelven doctrina en nuestro corazón y que comenzaron cuando dejamos de mirar a Jesús. Entonces hay que tener discernimiento en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual y en nuestra vida familiar. Alguien ha dicho que discernimiento es conocer y diferenciar la verdad de la casi verdad. Y muchas veces nosotros conocemos la casi verdad, pero no conocemos la verdad. En estas Navidades, que como iglesia, que en nuestro corazón, lo primero que tengamos que hacer es
tener en cuenta de que en cada corazón debe haber un pequeño pesebre donde haya nacido Jesucristo como nuestro Salvador. Si usted no ha nacido a la vida de fe, arrepintiéndose de todo corazón y no es salvo, no tiene vida nueva, no nació de nuevo, entonces este año es una excelente oportunidad para que usted lo haga. Juan capítulo 17, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y la vida eterna no comienza cuando usted se muere y va al cielo. La vida eterna comienza cuando usted conoce a Jesucristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Así que en este día, en esta tarde, en esta mañana, me gustaría que usted pueda entender de que usted sin querer puede volver a los tiempos del apóstol Juan. Usted puede estar pensando que creyendo en Dios es suficiente, que yendo a la iglesia algunas veces es suficiente, que dejando una pequeña ofrenda Dios puede olvidarse de sus pequeños pecados, que teniendo algunas actitudes generosas, usted puede hacer que Dios se enternezca y le pase por alto una o dos cosas. Pero la Biblia dice de que si tú haces eso, estás negando lo principal del nacimiento de Jesús, que Él te puede dar salvación y transformación. El apóstol Pablo decía que lo que nosotros tenemos que hacer es reconocer a Jesús con nuestra boca y nuestro corazón como Señor. Y como Señor significa de que Él da las órdenes y tú eres el esclavo. El apóstol Pedro decía, arrepentíos y convertíos de vuestros pecados. Y no solamente tenemos que arrepentirnos, y arrepentirnos es cambiar de actitud. Arrepentirnos es ya no ir más a donde íbamos, darle la espalda a algo y debemos convertirnos. Quiere decir transformarnos. Este año 2025 que está terminando, te pregunto, ¿realmente te has arrepentido de tus pecados? ¿Te arrepientes de ir a ciertos lugares que no te han traído cosas buenas? ¿Te arrepientes de estar con gente que solamente te pone en la cabeza cosas malas? ¿Te arrepientes de ver cosas que transforman tu alma, tu vida y te hacen mirar cosas que no te convienen? ¿Te estás convirtiendo? ¿Te estás volviendo en algo conforme a la medida de lo que Dios quiere? ¿O simplemente estás haciendo algo que es una actividad religiosa y no crees en lo que Jesús quiere para ti? En este fin de año, yo te invito a que tú transmitas este mensaje en tu casa. Tienes que darle un espacio al niño. Y te hablo a ti porque conoces. Y te hablo a ti, como dice Juan, no porque tú ignoras las cosas de Dios, sino que te hablo a ti porque conoces las cosas, no las ignoras, pero te faltan vivirlas. Y me gustaría que sepas de que como tu pastor, yo te quiero pedir en estas Navidades de que nosotros hagamos lo posible para que el nombre de Cristo no pueda ser quitado poco a poco de nuestra cultura, de nuestra sociedad y finalmente de nuestro corazón. Acá en Estados Unidos, desde hace bastantes años, se quitó algo que tenía que ver con Cristo. Antes, aquí en Estados Unidos, el saludo en Navidad era Merry Christmas o Feliz Navidad. Ahora, el espíritu del anticristo hizo que el gobierno de los Estados Unidos ahora prohibiera que se publique, que se ponga un aviso o que sea un saludo en toda oficina pública que se diga Merry Christmas, Feliz Navidad. Ahora ya no se puede decir eso. Ahora lo que se tiene que decir es Happy Holidays o felicidades, buenas fiestas, que tengas unas lindas feriados de fin de año. Pero si tú quitas el Merry Christmas, estás quitando a
Cristo de la ecuación. Y nosotros con nuestras actitudes podemos también estar quitando a Cristo de esta celebración de fin de año. Que en tu casa siempre haya un espacio para hablar de Jesús. Que en tu casa siempre haya un espacio para que Cristo esté en el pesebre del corazoncito de tu hijo. Que las Navidades representen el perdón, y así como Jesucristo vino al mundo para perdonarnos y tener relación con Dios, de la misma manera tú seas usado para pedirle perdón a alguien con quien quizás todo este año has tenido problemas. Que este año puedas reconciliarte, perdonar, comenzar, convertirte en alguien que Dios quiere que seas. Capítulo 2, versículo 23. Dice Juan: todo aquel que confiesa al Hijo, también confiesa al Padre. Así que esta es la promesa de ese versículo 5 que Él nos ha dado, la vida eterna. Y la vida eterna empieza cuando tú conoces a Jesús. Así que hoy día, iglesia, me gustaría hablar con usted y me gustaría que centres tus Navidades en lo realmente importante, en el niño, en el fenómeno del niño, en que el niño llegue a tu corazón, en que el niño llegue al corazón de tus hijos, en que el niño llegue al ambiente que hay en tu casa, en que Jesús sea el centro de esta celebración. Si tú sacas a Jesús de la ecuación, entonces no tiene sentido la Navidad. Navidad es Jesús y Jesús tiene que estar en tu corazón. Así que en esta mañana que estamos meditando en la palabra del Señor, que en donde tú te muevas, no quites la obra central de la existencia de Jesús como hombre en este mundo. Y la principal obra es que Él es Cristo, que Él es el ungido, que Él es el Salvador, que Él es el mediador, que en ningún otro hay salvación, que Él nos da vida eterna. Y si tú señalas estas obras, si Jesús es tu Cristo, estarás quitando el espíritu del anticristo que hay en el mundo. Y si el enemigo trabaja a través de la publicidad, a través de la cultura, a través de las redes sociales, pues nosotros también tenemos que hacer nuestro trabajo en nuestra vida, en nuestra familia, que el fenómeno del niño, que saludar diciendo feliz Navidad, que Jesús bendiga tu hogar, que Jesús te dé un buen año, sea el centro de nuestras palabras, de nuestra vida, de nuestro corazón y de nuestras actitudes. Que el Señor te bendiga, que formes un espíritu de Navidad en cada cosa, actitud y palabra que tú hagas, y que el fenómeno del niño pueda volver a nuestros corazones. Que Dios te bendiga.